historia o una conversación que tiene Jesús con sus discípulos. Solamente vamos a tomar, aleluya, esta porción de la palabra, amén, para fundamentar nuestro mensaje el día de hoy. Bendita es la palabra, amén. ¿Cuántos los tienen? Mateo 16, verso 24, dice de la siguiente manera. Aleluya. 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Vea lo que el Señor le está diciendo. Puede tomar asiento. Bendito sea su nombre. El Señor le está diciendo a los discípulos, a los que estaban con Él, aleluya, que si querían ir en pos de Él, tenían que negarse a sí mismos. Y yo me imagino que los discípulos le vino una pregunta como me vino a mí. Y a veces suena duro, porque el Señor les dice a ellos, a esta generación que Él estaba preparando, capacitando, que tenían que negarse a ellos mismos. Y yo me imagino y que ellos se preguntaron como me pregunté yo: hay muchas cosas que a mí me gustan, hay muchas cosas que a mí me dan placer, hay muchas cosas que a mí me seducen, pero me tengo que negar a ellas para poder seguir a Jesús. Y el título del mensaje en esta mañana, el Señor me regaló esta perla: lo que cuesta seguir a Jesús. Lo que te cuesta a ti, lo que me cuesta a mí seguir a Jesús. A veces parece difícil, parece duro, pero en Él todo lo podemos. Seguir a Jesús es comprender y entender que Él es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y vemos, aleluya, que a los discípulos esto les cuestionó, esto le hizo ruido. Porque si a nosotros nos hace ruido, ¿cuánto más a ellos que el mismo Jesús les tenga que decir, aleluya, niéguense a sí mismos? Y cuando usted y yo nos negamos a nosotros mismos, nosotros estamos dando un paso de fe. Nosotros estamos dando un paso al reino de los cielos. Y vemos en este tiempo, muchas veces, no nos gusta dejar cosas. Y mientras preparaba este mensaje, déjenme decirle que Dios te bendiga, amor. Mientras preparaba este mensaje, mi día fue duro, difícil. Desde el domingo estaba quebrantado de salud y para rematar el día de ayer amanecí mal del estómago. Y cómo me costó a mí levantarme de mi cama, aleluya, y agarrar la Biblia. Cómo me costó a mí, aleluya, bendito sea su nombre, pararme en la brecha y decir: Señor, heme aquí, porque hay una generación, hay un pueblo que necesita tu palabra. ¿Sabe algo? Yo y tengo un mensaje desde hace 4 meses, aleluya, que el Señor me regaló. Lo conversé un poco hace 15 días. Tiene por título: los tipos de creyentes que hay hoy día, que están dentro de la iglesia. Y si analizamos por la palabra, vamos a entender y comprender y vamos a ver, aleluya, que en este tiempo se movía igual que se mueve ahora. A nosotros nos cuesta mucho dejar las malas mañas. A nosotros nos cuesta mucho despegarnos, aleluya, de las cosas que no nos edifican. A nosotros nos cuesta mucho separarnos, aleluya, de aquel hombre, de aquella mujer, aleluya, que todavía nos perturba. Y nosotros tenemos que aprender, aleluya, en el nombre del Señor, a despojarnos de nosotros mismos, de aquellas cosas que no nos edifican, de aquellas cosas, aleluya, que no nos purifican. Aleluya. El negarnos a nosotros mismos implica dejar de hacer lo malo, dejar de hacer lo que no conviene.
Dejar de hacer lo que no nos... se me pegó la ceja, gloria a Dios. Dejar de hacer, aleluya, lo que no nos edifica, lo que no nos conviene. A nosotros nos cuesta dejar, aleluya, lo que nos satisface. A nosotros nos cuesta dejar, aleluya, lo que alimenta mi ser. Y eso que a nosotros nos gusta, aleluya, muchas veces nos separa del Señor. Y mientras preparaba este mensaje, el Señor me traía a memoria cuando yo era un apasionado, un loco, aleluya, por los deportes. Y practicaba uno que era una perdición. Después de haber aceptado al Señor durante un tiempo, estuve participando, jugando softball. Y Michelle tiene conocimiento y sabe porque su esposo juega softball y ella iba a estos lugares que si jugábamos tomábamos, si no jugábamos también. Porque éramos muy alegres, ganábamos o perdiéramos, tomábamos. Y eso para mí era una pasión. El softball para mí, el hacer deporte, aleluya, para mí esto me satisfacía, me llevaba a otro nivel, esto me hacía transportar a otros lugares. ¿Sabe por qué? Porque mi deseo siempre fue, aleluya, jugar, estar en lo alto. Tuve por la misericordia del Señor, jugué durante 7 años y jugué en 4 o 5 equipos a la vez y muchos me pagaban. Eso habla del bien de mí. ¿Y cómo me costó a mí despegarme de esto? Porque mi carne anhelaba el seguir jugando y aún mi carne sigue anhelando este tipo de cosas, las cuales puedo compartir. Pero en este tiempo, cuando yo tuve que separarme, negarme a esto, el Señor estaba llamando a mi vida, el Señor quería restaurar, traer sanidad, aleluya, provecho a mi vida. Y hay cosas, aleluya, que te tienen atada, hay cosas que nos tienen atado, aleluya, y no nos dejan seguir a Cristo. Yo no sé si es un rencor. No sé si es el orgullo, no sé si es la arrogancia, no sé si es la falta de perdón, pero tú y yo nos tenemos que negar a estas cosas porque Cristo, aleluya, nos ha dado una palabra que Él nos hace libre. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Cristo, aleluya, nos quiere hacer libre. Y vemos en la historia bíblica, vamos a entender y comprender y a ver hombres que Dios los llamó, que Dios los usó, pero tuvieron, aleluya, tenían cosas en su vida que tenían que negarse. Y así pasa en su vida y en mi vida. Así pasa en nuestras vidas. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo que cuesta seguir a Jesús. Lo que cuesta seguir a Jesús es separarnos, aleluya, de aquellas cosas que amamos tanto. Lo que cuesta seguir a Jesús es decirle: Jesús, aquí está mi carácter, mi temperamento. Yo me quiero despegar de él. Yo quiero que tú me des aleluya, tu carácter, tu temperamento. Ayúdame a vivir y apasionarme por él. La iglesia en este tiempo, aleluya, lastimosamente se está volviendo natural. La iglesia no está siendo sensible a la voz del Espíritu Santo. Muchas veces usted y yo cerramos nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo. Nos estamos volviendo tan natural que naturalmente no podemos seguir a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque somos débiles y nuestros propios deseos nos van a arrastrar a la concupiscencia. Nuestros propios deseos, aleluya, las cosas que anhelamos, que atesoramos dentro de nosotros, aleluya, nos arrastran a lo malo. Y Jesús, aleluya, les dice
dice a sus discípulos, le dice a usted y me dice a mí a través de su palabra. Tenemos que negarnos. O sea, tenemos que morir. Tenemos que morir aquellas cosas que están vivas dentro de nosotros, que deberían de estar muertas, pero que están vivas. Hay cosas dentro de nosotros, aleluya, que están vivas y necesitan estar muertas, porque a donde Dios te va a proyectar, aleluya, tú necesitas morir a ellos. Yo necesito morir a ellos. Dios quiere, aleluya, y desea, aleluya, que usted dé y que yo demos un buen testimonio. El testimonio de Jesús tiene que hablar en nuestras vidas. El testimonio de Jesús tiene que impartir en la vida de otros. Pero nosotros tenemos que despojarnos de la ira. Tenemos que despojarnos de las malas palabras. Tenemos que despojarnos del egoísmo. Despojarse duele. A mí me dolió, y eso que era un asombro. ¿Cómo me costó? Aún me llaman, me invitan, pero por amor a Cristo no voy. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque soy débil. Soy débil, hermano. Y sabe, Él me da la fuerza para negarme. ¿Sabe por qué? Porque si yo voy a ese lugar, voy a ser tentado. Y aunque Él está ahí para socorrerme, aleluya, aunque Él está ahí para darme la fuerza, mi carne es débil. Yo sé a dónde tengo que ir y a dónde no ir. Por amor a Jesús, por amor a Él, por amor a eso, aleluya, a lo que Él ha establecido en su palabra para mi vida, a lo que Él ha usado hombres para profetizarme, para darme palabra, aleluya, por amor a esas profecías, a esas palabras, aleluya, que me han dado aliento y fortaleza para avanzar, para negarme, aleluya, a la masturbación, para negarme, aleluya, al alcohol, al chisme, a la idolatría. Lo que cuesta seguir a Jesús es despegarnos, aleluya, de esas cosas que a Él no le agradan y que a usted y a mí, aleluya, no nos sirven. Y me hallé meditado en esta palabra y fui confrontado por ella, porque muchas veces nosotros creemos que estamos sanos, pero estamos muy enfermos. Y cuando nosotros nos apasionamos por la palabra del Señor y por su presencia, Él nos habla. Tenemos que estar atentos a la voz del Señor. Tu oído y mi oído tienen que escuchar la voz de Dios. Recuerde que la Biblia menciona los tipos de voces. La voz que alborota la ciudad, la voz que habla en la casa de Jehová y la voz de Jehová. Y para nosotros poder avanzar en Cristo tenemos que aprender a escuchar la voz de Jehová y a escuchar la voz de nuestros líderes. Y me llamaba mucho la atención el profeta Isaías, un hombre que Dios lo llamó como profeta, un hombre que Dios le daba visión, un hombre que Dios, aleluya, lo movía con su Espíritu Santo, con mensaje de exhortación, con mensaje de juicio, pero también con mensaje de esperanza. ¡Alabado Dios! Y vemos este hombre que Dios lo llama, así como la llamó a usted, como me llamó a mí. Lo que cuesta seguirme, Isaías. Y dice la historia bíblica en Isaías capítulo 6, verso 5, que Isaías dice esto: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, hombre inmundo de labios,
y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Un hombre que el Señor, aleluya, le da la visión del templo. Un hombre que ve, aleluya, los seres vivientes. Un hombre que el Señor le muestra la venida del Mesías. Un hombre que el Señor le muestra, aleluya, los padecimientos de Jesucristo. Un hombre, aleluya, que Dios va a usar, pero que Dios le dice, y él mismo se examina y se ve y dice: ay de mí, ay de mí, muerto soy. Un hombre inmundo de labios. Iglesia, ¿qué te quiero decir? Que tú tienes que cuidar tu manera, tu forma de hablar. Tú tienes que cuidar, aleluya, tu manera de expresarte. Tú tienes que cuidar, aleluya, con quién estás conversando. Aleluya, ¿sabes por qué? Porque las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Y el Señor, aleluya, mientras yo leí este pasaje, lastimosamente nosotros nos hemos distraído y estamos hablando cosas, aleluya, que no van a traer esperanza. Estamos hablando cosas, aleluya, que no edifican. Estamos hablando cosas, aleluya, para entretener, aleluya, a una generación. Estamos hablando cosas, aleluya, palabras de motivación y no palabras de arrepentimiento. El Señor levantó a Isaías como profeta de Dios para que hablara y guiara al pueblo al arrepentimiento. Y usted y yo tenemos que ser guiados al arrepentimiento día tras día. Usted y yo tenemos que buscar a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Para negarnos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Tenía un vocabulario, aleluya, no de acuerdo a lo que el Señor le había proyectado. Y Dios a usted y a mí nos ha proyectado a cosas grandes. Dios, usted y a mí, aleluya, nos ha llamado, aleluya, a establecer su reino en esta tierra. Él, aleluya, nos ha dado la palabra, aleluya, para ir y predicar con denuedo, con pasión. Experimentar lo que experimentó nuestro hermano Orlando. Eso es lo que quiere el Señor, que su palabra y mi palabra, aleluya, sean sazonadas con el Espíritu Santo. Amén. Porque es el Espíritu Santo que va a quebrantar y va a romper y va a podrir yugo. Es el Espíritu Santo que va a convencer al hombre de justicia y de juicio. Amén. Sin el Espíritu Santo nada podéis hacer. Isaías, aleluya, movido por Dios y lleno del Espíritu Santo, les hablaba de corrección al pueblo. Les invitaba a dejar la idolatría. Yo no sé qué estamos idolatrando. Yo no sé qué tanto es lo que anhelamos, que tenemos que separarnos de ello. Yo no sé si es tu celular, si es el de la manzanita. El mío es un Xiaomi. Yo no sé si estás idolatrando ese televisor de 50 pulgadas. Yo no sé si estás idolatrando tu trabajo, tus hijos. Yo no sé qué es eso que estamos idolatrando, que el Señor nos trae a memoria en esta mañana para que nosotros nos apartemos de ello. Y vemos en el capítulo 50, en el mismo libro de Isaías 54, Isaías hablar diferente, verse diferente. Así es que Dios quiere que tú te veas, que tú misma y que yo mismo nos examinemos y podamos vernos el día de mañana diferente, con un lenguaje diferente. Isaías 50, versículo 4, Isaías, aquel hombre que dijo que era un hombre inmundo de labios, dice lo siguiente: Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como sabio.
Vean cómo Él ahora se expresa. Vean cómo Él, aleluya, Él se expresa de sí mismo. Que el Señor, aleluya, le dio lengua de sabio para hablarle al cansado. Por eso es que usted y yo tenemos que cuidar. Por eso es que usted y yo tenemos que cuidar nuestra forma, nuestra manera de hablar. A veces estamos en sitio, en cola, en el mercado, en el banco. Gloria al Señor por los que tienen el privilegio de ir al banco, ¿verdad? De ir a estos lugares. Bendito sea su nombre. Pero ¿qué hablamos? Nos dejamos contaminar. Muchas veces terminamos hablando, aleluya, otras cosas que no edifican, otras cosas que nos marchitan como cristianos. Y no estamos hablando como sabios. La semana pasada tuve un encuentro con una cajera y gracias a Dios por Dios. Gracias al Señor por Dios. ¿Sabe por qué? Porque en mi mente me acordé de la mamá. Humanamente, hermano. Señor, refrena mi lengua. ¿Qué daño le hubiese hecho yo a esa joven? Entré a mi aposento, Señor, necesito de ti. Necesito que renueves mi mente. Necesito que renueves mis pensamientos. La iglesia no quiere renovarse. La iglesia no quiere cambiar su vocabulario. La iglesia quiere vivir sumergida en sus deseos. Y la iglesia somos usted y soy yo. Bendito sea su nombre. Vemos en la palabra hombre que el Señor llamó, que tuvieron que dejar cosas. Isaías fue uno y lo conocemos como un profeta mayor, un Jeremías, que le dolía la palabra que el Señor le daba, que a él no le gustaba hablarla, pero porque por amor a Dios, por amor a Jehová, el que lo constituyó, él las hablaba, él las decía. Y muchas veces Dios te ha dado palabras, muchas veces Dios ha ministrado tu vida para que le hables a su pueblo y te has quedado callada. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. ¿Sabes por qué? Porque el apego a mi hermana no es malo. Pero si Dios te da una palabra, si Dios te ministra algo y te mueve a que la hable, háblalo. ¿Sabe por qué? Porque es más feo caer en las manos de Dios vivo que en la mano de tu hermana o de tu hermano. No, dime. Y vemos a un Jeremías siendo golpeado, siendo encarcelado. Vemos a un Jeremías sufriendo por la palabra que Dios le daba. Y dice la Biblia que sus amigos, sus compañeros, aleluya, reñían, sonaban sus dientes, crujían sus dientes contra él, viendo en que Jeremías se equivocaba. Los amigos de Jeremías eran los mismos que le apedreaban, eran los mismos que lo sacaban afuera, eran los mismos que lo desnudaban, eran los mismos que lo señalaban, eran sus amigos. Y muchas veces nosotros, aleluya, muchas veces nosotros, Dios nos da una palabra y pensamos, aleluya, bendito sea su nombre, ¿qué dirán? Si se la digo no le va a gustar. Pero Dios, aleluya, y a donde quiero llegar es que Dios te ha constituido, Dios te ha proyectado, aleluya, como un hombre, como una mujer con lengua de sabio. ¿Sabe para qué? Para que le hables al cansado. ¿Sabe para qué? Para que exhortes y corrijas a tu hermano. Amén. Gloria a Dios.
Para seguir a Jesús, aleluya, tenemos que tener su carácter. Amén. Así es. Por eso es que a Jesús no lo querían. Porque a los que tenían el conocimiento, a los que tenían la palabra, los escribas, fariseos y maestros de la época, Jesús los confrontaba. Y vemos la historia de aquella mujer que fue encontrada en adulterio. Y se la presentan a Jesús, una cuerda de vivarachos, una cuerda de hombres moralistas, una cuerda de hombres, aleluya, que se creían los perfectos. Y le dicen a Jesús, esta mujer fue encontrada en adulterio y como dice la ley de Moisés, tiene que morir. Y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Por eso es que cuando usted y yo, aleluya, nos paramos en este lugar, por eso es cuando usted y yo, que Dios nos ministra una palabra, nosotros tenemos que hablarla conforme a lo que Dios nos da. ¿Sabe por qué? Porque si no, estamos cayendo en pecado. Dios te dio una asignación. Dios te estableció y te dio una asignación para ese momento. Dios te dio una palabra, aleluya, para alguien. Dios, aleluya, te ha constituido y te ha dado una lengua de sabios para que tú le hables al cansado, para que tú le ayudes a edificarse. Pero nosotros nos hemos quedado callados. Nosotros no queremos hablar. ¿Sabe por qué? Porque tenemos temor del hombre. Dios mío. Y lo que está malo, hermano. Así es. Y lo hablamos por la palabra. Y si en algo estamos equivocados, ahí está la palabra para corregirnos, para darnos el consejo. Y vemos al otro profeta mayor, Ezequiel. Ezequiel lo conocemos que Dios lo ha constituido como profeta y atalaya. El Señor le constituye a Ezequiel como profeta y atalaya, pero Ezequiel también era sacerdote. O sea que este hombre también tenía el conocimiento de la ley. Este hombre tenía un vasto conocimiento en la ley moral de Dios. Y vemos a un Ezequiel que el Señor le llama la atención, porque quizás Ezequiel, aleluya, quería hablar lo que él quería. Y no es lo que yo quiera. Yo tengo meses queriendo predicar de lo que los hermanos o los creyentes que están en la iglesia hoy día. 4 meses con ese mensaje. Y el domingo le decía, señor este. No. En mis emociones yo lo quiero hacer, hermano. Y créanme que cuando agarro el micrófono siempre suelto una perla. Porque son mis emociones. Pero si nosotros nos dirigimos, si nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, Él nos va a dar la palabra, aleluya, la palabra necesaria. ¿Sabe por qué? Muchas veces nosotros reaccionamos y hacemos lo que queremos porque no tenemos profundidad en el Espíritu. Y ahí vemos a un Ezequiel que también profetizaba y hablaba de Dios, pero que el Señor en el capítulo 47 le dice a Jeremías, tú necesitas profundidad. Ezequiel 47 habla de las aguas salutíferas y el Señor le dice a Ezequiel, tú tienes que bajar a la profundidad. Y salió el hombre con la caña de medir. ¿Y dónde estaba Ezequiel cuando midió la primera vez? Fuera. Y cuando se sumergió, las aguas le dieron a los tobillos. Y usted y yo estamos llamados a navegar en los ríos del Espíritu de Dios. Navegar, ser dirigido, aleluya. Ser guiado por la corriente del Espíritu Santo. Ezequiel tuvo, aleluya, que sumergirse. Y para cruzar el río tenía que ser a nado, porque la corriente era fuerte.
Y la corriente del Espíritu Santo dentro de ti, dentro de usted y dentro de mí es fuerte. Ríos de agua viva cuando tenemos el Espíritu Santo avivado. De nuestro interior fluye. Hay gozo y alegría. No importa el proceso, la dificultad. No importa lo que estemos viviendo. En nosotros hay gozo y alegría. Por eso es que la generación de afuera, por eso es que aquel que no conoce, aquel natural, aleluya, no puede entender, aleluya, lo que tú estás gozoso por dentro. ¿Sabes algo? Te tienes que separar del dolor. Te tienes que separar del dolor. Con dolor, aleluya, muy difícilmente, aleluya, vas a expresar todo lo que Dios quiere, aleluya, expresar en ti. Por eso es que la iglesia necesita volverse como la iglesia primitiva, a ser dirigida, ministrada por el Espíritu Santo. Deja ese dolor, deja ese sufrimiento, deja ese pasado atrás. Dios, aleluya, te quiere usar de gran manera y con gran poder, aleluya. Dice la palabra que el cuerpo tiene muchos miembros. Quizás Dios no te dio la capacidad de predicar, pero Dios te dio un don, un talento que puedes usar. Tú eres importante para el reino de Dios. Tú eres una columna, una baluarte, aleluya, en la casa de Jehová. Dios, aleluya, te trajo a su casa para que fueras columna. Aleluya. Y no una oqueta, se dice en Oriente, que es un palo atravesado. No, Dios te trajo como columna. Dios te trajo como columna y Dios te va a mostrar, Dios te va a enseñar, aleluya, para que tú demandes, para que tú denuncies el pecado. Porque el Señor, aleluya, llamó a Ezequiel y Ezequiel era un sacerdote en la casa de Jehová en aquel tiempo, en el templo. Y Ezequiel, el Señor le dice: Ezequiel, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. El Señor quiere hablar contigo y conmigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Ezequiel, sacerdote del Señor, tuvo que ser afirmado en sus pies. Usted y yo tenemos que afirmarnos en el camino del Señor, de los principios y estatutos de nuestro Dios. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelan en contra de mí. Ellos y sus padres se han rebelado en contra de mí hasta este mismo día. El Señor le dice a Jeremías: yo te estoy escogiendo a ti como profeta y también te voy a constituir como atalaya. Sí. ¿Sabe por qué? Para que le hables a mi pueblo, para que le hables, aleluya, a mi iglesia, para que le hable a esta generación, aleluya, que son rebeldes. Y muchas veces somos rebeldes. Y para seguir a Jesús tenemos que dejar la rebeldía. Créame que esta palabra me examinó a mí. Esta palabra me hizo verme, aleluya, que en mí, en muchas oportunidades, la rebeldía era visible y yo no la veía, pero otros sí. Examinarnos en lo que quiere el Señor. Muchas veces nosotros queremos que nos hablen bonito, que nos hablen lindo, no. El Espíritu Santo quiere traer corrección, quiere traer cambio, transformación a su vida y a mi vida. Y muchas veces estos mensajes no agradan, no sacan amén ni aplauso. Pero el Espíritu Santo es el que conoce a la iglesia. Él me conoce cómo está en mi interior, pues despojado del viejo hombre que está viciado con sus hechos.
Y aún en Cristo, con los años que tenemos en Cristo, todavía estamos viciados al viejo hombre. Tenemos malas mañas, malas costumbres que no están de acuerdo a los principios de Dios. Quítamela, Señor. Permaneced en mí y en mi palabra, y seréis verdaderamente mis discípulos. Permaneced en mí y en mi palabra. Aleluya. Aleluya. Y sigue, ese es Ezequiel capítulo 2, versículo 4, voy a leer. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirá: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ojo, el Señor le dice a Jeremías: mira lo que tienes que decir. Y Jeremías, aleluya, Ezequiel, perdón. Y él, aleluya, vio que esta palabra era dura. Y yo me imagino a un Ezequiel queriendo, aleluya, arreglar o suavizar o pasarle un pañito tibio al mensaje, a la palabra que Dios le había dado. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Queremos suavizar, aleluya, la palabra que Dios nos ha dado. Y estamos cayendo en rebeldía para con Dios. Si Dios, aleluya, en su inmenso amor y misericordia te da una palabra, si te ministra algo, aleluya, hazlo conforme Él te lo dio. Y tú, hijo de hombre, no temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarza y espino y moras con escorpiones. No temas, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablará pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y a veces la rebeldía no nos deja escuchar lo que Dios quiere. Muchas veces la rebeldía, aleluya, viene el predicador, la predicadora, aleluya, y trae un mensaje y decimos: eso no es de parte de Dios, eso no viene de Dios, eso es en sus emociones, eso es Él que está hablando, aleluya, conforme a lo que conoce, porque en parte profetizamos, porque en parte conocemos. Pero la palabra del Señor nos da un regalo y dice: y probad los espíritus. Por eso es que cuando a mí me profetizan algo, aleluya, gloria a Dios, amén, entro a mi recámara, en mi aposento: Padre, tú me hablaste, Padre, muéstrame, confírmame si esto es de ti. Y la iglesia está sufriendo por muchas profecías falsas para su vida. Muchas profecías falsas para su vida. En una oportunidad, aprovechando que está mi hermana, nos profetizaron que nosotros nos íbamos a casar, hermana María Alejandra y mi persona. Y nos hicieron agarrar de la mano y oraron por nosotros. No sé si ella recuerda. Pero un hermano de Ciudad Bolívar. Y él mismo, hermano, yo dije: amén, gloria a Dios, bendito sea Cristo. Tenía como 2 años soltero, alábalo, que él vive esperando mi sierva. Pero cuando entré a mi aposento, no, ella no es. Y vino a mí, aleluya, de solución. ¿Sabe? Porque yo quería. La hermana es guapa, es hermosa, es Cristo Jesús. ¿Se imaginan que nosotros o yo me hubiera apropiado de eso? Por eso es que muchas veces hay tantos matrimonios cristianos que hoy se quieren divorciar. Hoy la conocí y dentro de 2 meses me caso. No le preguntamos al Señor.
que es que no queremos profundidad con Él. Lo natural, aleluya, es más visible en nosotros que una relación con el Señor. Y vemos al profeta, aleluya, en el versículo 8 dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Jeremías quería suavizar el mensaje. Ezequiel, bendito sea Jeremías. Es el Señor que nos vamos a encontrar con Él si es la voluntad del Señor. Gloria al Señor. Ezequiel quería suavizar el mensaje. Ezequiel, aleluya, quería adornar el mensaje para no ser tan fuerte, para no ser tan duro. Y Dios le dijo: mira, Jeremías, no seas rebelde como ellos. A ver, bendito, ustedes me entienden, gloria al Señor. Ahí están ellos dos. No seas rebelde como ellos. Y así somos nosotros. Dios nos da un mensaje con exactitud porque hay alguien, aleluya, en su iglesia que necesita ser corregido, que necesita ser exhortado. Y usted y yo no le podemos bajar, aleluya, al mensaje que Dios nos dio. Y me llama la atención porque el Señor le dice a Ezequiel: come lo que ves. ¿Y qué estaba viendo Ezequiel? Un rollo escrito por delante y por detrás. Y dice que esa palabra, aleluya, cuando él empezó a comer, esa palabra era dulce, dulce como la miel. Pero después, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, porque cuando él empezó a digerir esta palabra era ácida, era amarga. Y es la palabra que muchas veces a nosotros, aleluya, nos van a traer ánimo. Son las palabras de corrección, aleluya, en Cristo Jesús. La Biblia, su palabra, es la que va a traer crecimiento y transformación a nuestras vidas. Muchas veces nos hablan lindo y bonito y nos profetizan cosas que no están mal. Pero la palabra de Dios, aleluya, acompañada con la esencia del Espíritu Santo, va a causar un cambio, una transformación en tu vida y en mi vida. Porque las palabras del Señor son espíritu y son vida. Y la profecía y la palabra del hombre es vana. Y vemos a un Ezequiel, aleluya, inspirado por Dios, y empezó a profetizar, a corregir, a exhortar. Y el Señor también le dice: mira, Ezequiel, te voy a decir algo más. Yo te constituí como atalaya. ¿Cuántos son atalayas en la casa del Señor? El Señor aquí ha constituido unos atalayas. ¿Y sabe qué le voy a decir? Un atalaya es un intercesor. ¿Sabe por qué? Porque el intercesor, cuando usted y yo estamos durmiendo, Él está orando por ti, por mí. Y Dios le pone y le muestra, aleluya, cómo estamos usted y yo. Y esto era lo que el Señor le dio a Ezequiel. Más allá de ser profeta, aleluya, le dio, aleluya, la capacidad de ser un atalaya. Y un atalaya es alguien que denuncia. Y como intercesor de la iglesia, como constituido por Dios, porque el intercesor Dios lo constituyó, lo apasionó por la oración. Dios en esta mañana te recuerda que tienes una demanda por su palabra. Tienes una demanda como atalaya. ¿Sabes por qué? Porque si ese hermano, aleluya, muere en su pecado y tú lo sabes y no le corriges, esa sangre corre por ti. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El Señor se lo enseñó y se lo dio a Ezequiel. Y el Señor a esta iglesia ha traído intercesores y ha traído atalayas, aleluya, que tienen que denunciar el pecado oculto que hay en sus líderes, el pecado oculto que hay, aleluya, en los servidores, el pecado oculto que hay en el pueblo.
Eso quiere el Señor. Así que si Dios, aleluya, lo constituyó a usted como un atalaya tiene la responsabilidad de orar, de guardar el lugar donde se encuentra. Un atalaya es aquel que hace vallado, aleluya, alrededor de la iglesia, de su familia, de la mía. Un atalaya es alguien, aleluya, que Dios mira con agrado. ¿Sabe por qué? Porque lo usa para corregir, lo usa para exhortar. Pero déjame decirte algo, que no lo vamos a hacer en nuestras emociones. Vamos a pedirle la dirección al Espíritu Santo, aleluya, para que si en su misericordia y en su bondad nosotros, aleluya, podemos corregir, hablar con un hermano, lo podamos hacer con mansedumbre, con amor, considerándonos a nosotros mismos. Hablaba en estos días con un joven que da dolor, da tristeza. ¿Sabe por qué? Porque nadie, aleluya, le dijo lo que estaba haciendo mal. Y este joven hoy día, un adorador del Señor, no se congrega acá, es de otra congregación, de la iglesia La Tsunamita, carretera Vieja Guarena. Un joven que Dios lo usa de una manera extraordinaria por medio de la adoración. Tiene una voz preciosa que cuando él abre su boca, aleluya, cae la gloria de Jehová. Pero él decidió y empezó a caminar y a hacer cosas, aleluya, que iban contrario a lo que Dios le había establecido. Y por una mala decisión ese joven hoy está descarriado. Por una mala decisión ese joven, aleluya, no se ha podido levantar porque su decisión le trajo una consecuencia. Y solo le dije, nunca es tarde, hermano, fallaste. Y el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Aunque el hombre, aleluya, nos señale, aunque el hombre nos critique, aunque el hombre se recuerde de nuestro pasado, Él no. Él te dice, levántate, hijo, levántate, hija. Yo soy Jehová tu Dios. No temas, iglesia, no temas. No temas en hablar. No temas, aleluya, en denunciar lo que no es agradable delante de Dios. Sé celosa, sé celoso en las cosas del Señor. A mí me dicen fastidioso muchas veces y caigo, como lo dijo la hermana, mal muchas veces. Porque a mí me duele y me dolió muchísimo encontrar la silla de la iglesia con chicles por debajo, hermano. Casi toda la silla. A mí me dolió y me molesté. No valoramos esto, todo esto que está aquí está consagrado para Dios. Aunque sean unos instrumentos, eso está consagrado para Dios. Esas sillas están consagradas para el Señor. En esa silla puede vivir o pasar algo, aleluya, en la vida de alguien que venga. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar, aleluya, lo que es de Dios. Manifestar la bondad de Dios, pero también a corregir, aleluya, lo que hay que corregir. Dios, aleluya, va a mostrar a esos intercesores, a no intercesores de mentira, intercesores de verdad. Dios le va a mostrar. Y esto quebrantaba mi corazón. Yo le decía, Señor, si tienes que mostrar cosas de mí, muéstrela. Si yo necesito ser corregido, si yo necesito ser sentado, hágalo, Padre. Porque tu nombre tiene que ser glorificado. Tu nombre tiene que ser glorificado. Sé santo, iglesia. Sé santo. Sé santo, hermano. Sé santo como yo soy santo, dice el Señor, aleluya. Mi alma te adora a Dios. Mi alma te adora a Dios. Mi alma te adora, Padre, aleluya. Bendito Rey, aleluya. Muchas veces estos mensajes nos cuestan. Y créeme que ayer, aleluya, como lloré
pidiendo perdón por mi rebeldía. Me acordé de mi primer encuentro con el Señor. Caí en el suelo en posición fetal y lloré como un niño. Tenía tiempo, hermano, tiempo que no me rendía ante mi Padre de esa forma. Tiempo que no me humillaba como me humillé ayer. Porque somos rebeldes y siempre queremos estar erguidos. Y delante de Dios, aleluya, tenemos que doblegarnos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Soportaos los unos a los otros. Soportaos los unos a los otros. Como Cristo y como el mismo Dios nos soporta a nosotros. El Espíritu Santo, aleluya, quiere y desea que usted y yo le conozcamos. Quiere, anhela, aleluya, permanecer en comunión, en amistad. Que el nuevo hombre interior, aleluya, que se está formando, que está creciendo, aleluya, permanezca arraigado a sus principios. Porque el hombre natural o carnal, lo dice Pablo, no puede agradar a Dios. Así que en su interior y en mi interior tenemos que crecer. En nuestro interior tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Joven, te doy un consejo. La rebeldía es sinónimo falta de carácter. La rebeldía muchas veces es sinónimo falta de padre. Y nuestro Padre que nos ama nos disciplina y nos corrige. Por amor a nosotros mismos. Aunque la disciplina, aunque la palabra que hoy se está predicando, se está hablando, aleluya, no nos parezca, pero mañana ella va a dar fruto apacible. Gloria. Así que le invito a ponerse sobre sus pies.